Bueno, la asimilación es un proceso de integración de un grupo etnocultural en una comunidad mayor o dominante. Este grupo absorbido por esta comunidad mayor pierde su originalidad de manera parcial o total. Por ejemplo, en la lengua, en la vestimenta, en las comidas y en otros elementos que lo identifican culturalmente. Cuando yo estaba leyendo un poco acerca de la asimilación, me pareció una palabra muy sintética que lo reduce al tema, es que asimilación sería prácticamente igual a desvincularse, ¿no? Desvincularse de la cultura, desvincularse de todo lo que traemos arraigados por herencia. Bueno, ahora le dejo a Eh, Manuel. un poquito así pensando en lo que Patricia como que definió la asimilación, ¿no es cierto? Es una cuestión teórica, pero uno tiene en el sentimiento o en el concepto así general, sin estudiarlo, qué es asimilación o no, si me estoy asimilando o no. Y hay un hermano que nosotros tenemos de otro país, que es Ángel Herrera, y que me gustaría hacerle una pregunta justamente para que después cuando desarrollemos el tema, la pregunta y la respuesta de él seguramente nos va a servir un poquito, ¿no? Quería, no sé si está ahí Ángel Shalom, shalom, Herrera. hermano, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Cómo anda, Angelito? Me alegra mucho de escucharte. Bien, bien, ¿Sabes Baruch qué? Hashem, Me todo gustaría bien. preguntarte, Angelito, ya que Dígame. vos estás viviendo una situación particular porque has pasado de, de un grupo de mayoría que era en Venezuela, porque sos Claro. venezolano, a un grupo de minoría, porque aquí son minorías los venezolanos. Y quería Así es. preguntarte, ¿cómo sentís vos el tema de esto de la asimilación? Si te asimilaste o no, y si te asimilaste, ¿en qué te asimilaste o en qué te sentís que te asimilaste? Bien. Bueno, primero que nada, un saludo a todos. De verdad que para mí es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. De verdad que me encanta, ¿no? Antes no lo había podido hacer porque no tenía facilidad del internet. Ahora que tengo, pues procuro todos los sábados conectarme con ustedes. Y bueno, les agradezco este espacio porque de verdad se alimenta uno no con esto, ¿no? Bueno, hermano, ve, fíjate, eh, de asimilarnos a la nación, yo creo que nosotros antes de salir de Venezuela ya estábamos asimilados a la nación argentina. ¿Por qué? Porque de verdad nosotros sentíamos mucha afinidad con ustedes, ¿no? Con esta nación. Y por eso era que desde que salimos de Venezuela siempre queríamos venir aquí a Córdoba, porque ya nosotros habíamos hecho un estudio previo y lo que pasa es que, bueno, por temas económicos y cuestiones, tuvimos que estar 2 años y medio en Perú y hasta poder llegar acá, pues a Córdoba, ¿no? Este fue un año inusual, hermano. De verdad que este ha sido un año inusual. ¿Por qué te digo que ha sido un año inusual? Bueno, todos lo sabemos, el tema de la pandemia. Y si bien es cierto que yo no he tenido, o mi familia y yo no hemos tenido la oportunidad de foguearnos o de compartir con tantos paisanos argentinos de ustedes, con los pocos que hemos podido compartir, que han sido con usted, con su hijo, con el hermano Héctor, nos hemos podido asimilar muy bien. Argentina y Venezuela gozan de muchas semejanzas en cuanto a comida sobre todo. Allá mucho de lo que se come, ustedes lo comen acá, la milanesa, las maneras en que se come el pollo, obviamente cosas como el mate es lo que más a uno le ha costado y sin embargo mi esposa por lo menos ya es fan del mate, por decirte entre una cosa y otra, ¿no? Este, y es un tema de que yo creo que hay disposición y sí, sí nos hemos ido asimilando. Yo creo que es un tema de atracción, de afinidad de forma. Y algo que yo le comentaba a mi esposa hace como 3 semanas atrás, antes de que usted, hermano, me comunicara, que íbamos a conversar un poco, era que yo me di cuenta, mi esposa el otro día, para esta fecha, nosotros en Venezuela hacemos lo que se llama la popular hallaca, que se conoce, ¿no? Que es un plato típico decembrino. Y mi esposa quería hacer ese guiso de la hallaca para compartirlo aquí entre nosotros. Y ella dice que cuando lo estaba preparando se le fue la receta, se le fue de la memoria. Y entonces ella se dio cuenta que sí, uno va perdiendo cosas de la identidad con el tiempo y a medida que van pasando los años, más rápido se pierde y uno va asimilando la de la nación donde está. O sea, en resumido,
sí vamos adaptándonos un poco a lo que es la cultura, y más aún cuando uno está dispuesto y esa cultura lo recibe a uno con bien, pues con un corazón de amor, de recepción, ¿no? Yo pienso que si culturalmente esa nación es un poco grotesca, como nos pasó en Perú, que Perú es un poco más rígida la nación, cuesta más, ¿no? No es que el peruano sea malo ni nada de eso, simplemente los peruanos tienen otra cultura que con la de nosotros no es igual, pues. Y así sucesivamente con cada una de las culturas, pues. Pero Claro. sí, sí, pero sí, Sí, sí. qué lindo. No, porque a veces uno habla de la asimilación, pero cuando la vive y la sufre, empieza a Es entenderla con más profundidad. Bueno, vamos a claro. dejarle a Patrick que siga un poquitito y después yo voy a tomar un texto de la Torá que creo que está hablando del tema de la asimilación. Vale. O mejor dicho, algo que preserva para que uno no se asimile en realidad. Eh, bueno, sí, me pareció muy ilustrativo lo que dijo el Ángel, porque reduce un poco el tema que nos toca hoy, que es la asimilación del pueblo judío en los diferentes lugares de la diáspora. ¿Cómo se produce la asimilación del judaísmo o de los judíos en las culturas, en otras culturas? Bueno, un hombre llega a un lugar donde nadie lo conoce y cree que si deja la Torá y el cumplir las misbot de Dios, les resultará mucho más fácil establecerse, integrarse y así alcanzar los objetivos por los cuales emigró. Entonces, paulatinamente, se acostumbra a transgredir la Torá, empieza a tener los matrimonios mixtos, que es básicamente una gran consecuencia de la asimilación. Empieza a transgredir los preceptos, ya sus hijos no se circuncidan, no van a escuelas judías y ya prácticamente las generaciones siguientes olvidarán totalmente de dónde provinieron. Y esto ha sucedido mucho en Europa, donde hay un gran nacionalismo, donde la gente se siente muy orgullosa de ser suizo, de ser italiano, hay un gran nacionalismo, entonces la asimilación ha sido muy grande, porque al ingresar a países donde hay tanto nacionalismo, han tenido la necesidad, por decirlo de alguna forma, de desvincularse del judaísmo para captar esta nueva cultura. Por ejemplo, en Rusia hay un 75% de judíos con matrimonios mixtos. En Estados Unidos un 55% de matrimonios son mixtos. En América Latina hay entre un 35 y 45% de matrimonios mixtos, y en México, donde no hay tanta identidad nacional, tanto orgullo nacional por ser mexicano, los matrimonios mixtos descienden aproximadamente a un 15%. Cuando estamos hablando de matrimonios mixtos, nos estamos reflejando en el futuro, porque de esos matrimonios mixtos, muchos de estos niños que nazcan van a prácticamente haber olvidado las raíces judías. De ahí es estas cifras que yo les doy, que son realmente alarmantes y particularmente en este último tiempo, y básicamente porque es tan grave para Dios la asimilación que esta diáspora que está sufriendo el pueblo de Israel fue también a causa de la asimilación. Pero tenemos ejemplos en la Biblia de la no asimilación. Y entre los muchos ejemplos voy a tomar el ejemplo de Jacob, que es muy ilustrativo, en donde Jacob manda a Judá a Egipto, dice el Midrash, esto es Midrash, a establecer escuelas de Torá y yeshivot, es decir, cuando el pueblo de Israel, con estas pocas personas, emigra a Egipto, ya se establecían escuelas de estudio de Torá para que el pueblo no se desvinculara de lo que era el conocimiento de Dios. En este mismo periodo, Jacob le pide a José
que lleve sus huesos cuando muera a la tierra de Israel, afianzamiento de la tierra. Se cuenta de una historia de una escuela en Estados Unidos donde se les preguntó a 10 alumnos si se estableciera una guerra entre Israel y Estados Unidos, ¿a quién defenderían? Estoy hablando de escuelas judías. Y los alumnos, todos descendientes de judíos, dijeron, 8 dijeron que defenderían a Estados Unidos, 1 que defendería a Israel, y otro se mantuvo neutral. Es decir, que no había un afianzamiento de la tierra. Pero acá Jacob lo que busca es que se afiance la tierra, que los huesos vuelvan al lugar de su origen. Por otra parte, otro tema para evitar la asimilación, como ejemplo, es que José los establece cuando llegan a Egipto en la tierra de Gosén. Es decir, es una tierra apartada para ellos. No se mezclaron. Y estaban dedicados a la ganadería, que era un trabajo prohibido para los egipcios, porque por razones religiosas ellos no podían matar los animales, porque ellos encarnaban a dioses y a los muertos. Y esta actividad la asumió el pueblo de Israel. Es decir, que también en su trabajo siguieron siendo lo que eran en Israel, que eran pastores, que estaban con los ganados, con los animales. Y por último, notamos que conservaron el idioma, conservaron la vestimenta y conservaron algo muy importante también, los nombres. Cuando ingresaron, Reubén siguió siendo Reubén, no fue Rubén. Ni Shimón fue Simon, siguió siendo Shimón. Es decir, la conservación de los nombres y la conservación del idioma. Entonces, para resumir, ¿cómo evitar la asimilación en el pueblo de Israel como debería haber hecho? Es, teniendo en cuenta la educación, afianzar la tierra, que lo hacen a través del Aliyá, establecerse en grupos apartados para evitar los matrimonios mixtos, tener un trabajo que sea de ellos sin la mezcla de sociedades, y por último, conservar el idioma, la vestimenta y los nombres. Bueno, y con este pequeño resumen lo dejo mal. Bueno, fue muy lindo. Yo a eso que Patri dice voy a sentarlo un poquito con la Torah, aunque ella mencionó ya textos de la Torah en relación a esto. Pero quiero mencionar un texto que cuando lo leemos no lo leemos en función de cómo hacer una estrategia para mantener el concepto y todo lo que uno tiene que tener y no asimilarse. Miren lo que dice en capítulo 37, verso 3. Ustedes saben que la historia empieza en la historia de Dios, ¿no? Bereshit 37, verso 3. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica de lana fina. En algunas traducciones dice que le hizo una túnica de colores, porque la tradición dice que era de colores. Así que algunas traducciones ya directamente colocaron ahí, le hizo una túnica de colores. Ahora uno dice, pero este texto, a ver cómo lo analizo para el tema de la asimilación o no asimilación. Es llamativo de cómo dice que lo amaba a Joseph más porque era hijo de su ancianidad. Y cuando uno empieza a sacar cuenta, se da cuenta que Joseph nació casi a los 90 años de Jacob. A los 90 años de Jacob le nació Joseph. Pero el primer hijo le nació a los 84 años. Y el último hijo le nació a los 95 años. Entonces, como que esto da como que nació en la ancianidad, si todos los hijos nacieron en la ancianidad.
debería amarlos a todos de la misma manera. Desde el concepto nuestro, por lo menos, 84 años a 95, todos nacieron en la ancianidad. Pero el punto más clave es, ¿por qué no lo amó más a Benjamín que a Joseph, si lo tuvo más en la ancianidad? Porque en realidad el concepto ahí no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el alma. Cuando le nació a Joseph, él tenía muchas aflicciones del alma. Él se sintió que ya estaba acabado, que no podía tener hijos. Su esposa se lo reclamaba y él dice, pero yo no soy Dios para tenerlo. Entonces su espíritu estaba muy avejentado, diría, muy caído. Estaba además muy esclavizado con su suegro, que inclusive tenía temor de que lo matara. Cuando él escapa de ese lugar y va a la tierra de Israel y le nace el último hijo, más en su ancianidad, pero ya el alma era distinta. Ya tenía otro espíritu, ya estaba seguramente con más fuerza, se sentía joven, tenía ganas de seguir viviendo, etc. Es decir, ese texto está hablando de un concepto almático de Jacob. Y en ese concepto almático de Jacob es donde Jacob le ama más a su hijo y lo viste de túnica. Ustedes saben que el tema de túnica tiene que ver con concepto, es decir, la ropa con la cultura. Es cuando quiere uno traducir el tema cultural, lo hace con el tema de la ropa, que yo ya en 2 o 3 ocasiones dije exactamente lo mismo. Por ejemplo, para transmitir el género masculino, femenino, se hace a través de la cultura, diciéndole Dios a todo su pueblo que el varón no vista como la mujer y la mujer vista como el varón. Es decir, el sexo se hace de nacimiento, pero el género se hace a través de un trabajo cultural. Quiere decir que el trabajo cultural es muy importante para el alma. Y lo que Jacob estaba vistiendo es el alma de Joseph. Y lo estaba vistiendo justamente con Torah, con enseñanzas de preceptos divinos. Algunos dicen, bueno, pero no estaba la Torah. Otros dicen, sí, la Torah ya se estudiaba desde mucho tiempo. Lo poco o lo mucho que se sabía de Dios, eso es lo que estaba transmitiendo. Tanto era así que transmitía esas verdades espirituales que Dios tenía la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo de sus hermanos. Y seguramente decía, papá, lo que me estás enseñando acá no es lo que están viviendo mis hermanos acá, en el otro lado. Y entonces había un diálogo a los que los hermanos no les gustaba ese tema. Creo que cuando él lo viste de túnica, lo viste de cosas espirituales, y uno dice, pero bueno, pero ¿dónde está el tema de la asimilación? Es porque en las cosas espirituales, Jacob le dio a Joseph una cosmovisión del mundo, una cosmovisión del mundo. Le trataba de mostrar el mundo como Dios lo veía. Y de ese punto empezó a caminar Joseph. Cuando él se encuentra con la mujer de Potifar, él saca a relucir de que no hacía ese pecado por Dios. Si estaba revestido de una cosmovisión y él en función de esa cosmovisión actuaba. Él no perdió el idioma. A pesar de que después hablaba hebreo, él no perdió el idioma. Y el idioma es muy importante porque el idioma da la cosmovisión. Dios dijo y la luz se hizo. Dios dijo y se hicieron los animales. Dios dijo y se hizo toda la creación. Es decir, el idioma va a darle la cosmovisión de las cosas. Y Joseph nunca perdió el idioma, porque estaba revestido de una cosmovisión y él, aunque tenía que, por circunstancias X, cambiar el ropaje externo, tener una conducta externa acorde al lugar donde vivía, tener que casarse, seguramente presionado por la situación política que él estaba asumiendo, y todo lo que uno puede ir descubriendo
que Dios se incorporó, él no perdió nunca la cosmovisión. Tanto es así que cuando él aparece en sus hermanos hablan en hebreo y él les entiende. Quiere decir que tenía el lenguaje y tenía la cosmovisión de Dios en relación a esto. Y cuando él se da a conocer, le dice, no se preocupen, porque todo esto está armado por Dios. Tenía una cosmovisión. Él no se subió al carro de ser el segundo de Faraón y el más importante. Él se subió al carro de Dios. Esto está programado por Dios y en mi cosmovisión de este carro no me bajo. No me interesa el carro de Egipto, el segundo cargo de Egipto. A mí eso no me interesa, ni eso me va a condicionar a mantener la cosmovisión divina. Entonces, cuando los va a llamar a sus hermanos, él hace toda una estrategia para que sus hermanos no tengan la cosmovisión egipcia, sino que conserven la cosmovisión divina. Y les dice, los voy a poner en Gosén, ustedes van a hacer cosas que a los otros no les va a gustar, y eso va a lograr que ustedes tengan una separación entre ellos. Y el papá, que es el texto que leyó Patri, en el capítulo 46, verso 28, dice que Judá vino primero que el resto de la gente. ¿Por qué vino primero? Vino primero, según la tradición oral, vino primero justamente a colocar las escuelas de enseñanza de la cosmovisión y que esa cosmovisión no se pierda. Y es por eso es que no dejaron el idioma, no dejaron los nombres, no dejaron la manera de vestirse, pero esas son cosas externas que sirven o no a una cosmovisión. Lo importante es cómo establezco la cosmovisión. Muchos de las líneas de nuestro pueblo, del pueblo de Israel, consideran que Israel se ha mantenido justamente porque se ha asimilado y ve como la asimilación como algo muy importante. Otros dicen, no, lo que hemos perdido como pueblo es justamente la no asimilación. A causa de que nos hemos asimilado ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Es decir, el tema de la asimilación para algunos está bien visto y para otros está mal visto. Y es el análisis que uno tiene que hacer a través de esta conversación, que uno puede estar de acuerdo, de desacuerdo, pero lo importante es empezarlo a pensar y empezarlo a masticar. ¿Qué grado de concepto tengo yo de asimilación? Y en función de qué me voy a asimilar. Me voy a asimilar a comer un locrito y un mate. Me mandaban mis hermanos de Israel, están estudiando en Israel el idioma y con el mate en la mano. El tema es, ¿están obteniendo la cosmovisión de Dios o estas cosas son externas? Fíjense que es muy importante el tema de la cosmovisión, porque después la transmite. Una de las cosas que transmite Jacob es que él tenía que volver a la tierra de Israel, porque Dios le había dicho en el capítulo 46 que baje a Israel, que él le iba a acompañar, es decir, yo te voy a acompañar y no vas a perder la cosmovisión de cómo yo veo el mundo, porque yo voy a bajar con vos. Y además vos vas a ser un gran pueblo ahí. Y el pueblo va a sufrir la situación porque tiene que aprender a la no asimilación. El pueblo que vos vas a formar ahí en Egipto, que va a estar en la esclavitud, usted sabe, formar una cosmovisión en esclavitud, eso es casi como una cosa ilógica, porque uno tiene que tener la cosmovisión del que lo somete para sentirse sometido. Sin embargo, ellos estuvieron sometidos y nunca se sintieron que perdieron la cosmovisión divina. Eso es lo más importante, la cosmovisión. Fíjense en los grupos religiosos, cualquiera de los grupos religiosos. Lo primero que hace cuando quieren enviar misiones de ellos para expandir sus grupos religiosos, de todo, estamos hablando del grupo religioso que usted quiera. Lo primero que hace es prepararlo en la cosmovisión del otro y cómo le va a romper la cosmovisión para colocarle la cosmovisión de su grupo religioso. Entonces, es muy importante saber
si nosotros estamos en una cosmovisión divina o hemos tenido todas estas cosas muy complejas. Por eso creo que en esto de que lo tuvo en su ancianidad, que fue en la situación más difícil donde él creía que ya no salía, vio en el hijo la gran esperanza de que iba a tener un pueblo, y un pueblo con identidad, y un pueblo que iba a guiar al mundo entero. Porque ustedes saben que en la Torá dice que el pueblo de Israel iba a tener rey cuando llegaran a la tierra. Y el problema de Israel fue que quiso tener reyes como el resto de las naciones. Y lo que tendría que haber dicho Israel, nosotros tenemos que tener un rey tan extraordinariamente bueno que todo el mundo diga quién es este rey que nosotros no podemos igualarlo. Eso es lo que tendría que haber hecho ellos, haber logrado una identidad tan fuerte que todos los reinos de la tierra quisieran ser iguales a nosotros. Sin embargo, el concepto fue distinto. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo ya la cosmovisión. Estaban entrando en la cosmovisión del otro grupo. Patrick le va a contar un poquito de algunas experiencias con Alejandro Magno que yo creo que va a ser interesante escuchar. Bueno, sí, un poco remontarnos al origen, digamos, antes de la era común, de cómo el judaísmo se vio asimilado en el helenismo. Porque cuando Alejandro Magno conquista Persia, pide ayuda a los judíos para que formen parte de su ejército, y los judíos dicen, no, nosotros somos fieles al rey de Persia, hemos jurado fidelidad y por lo tanto no te vamos a ayudar. Entonces, cuando Alejandro Magno ya conquista Persia y conquista Grecia, llega a Jerusalén para conquistarla también, y esto es un poco un paréntesis que les voy a hacer porque es muy lindo lo que dice la Gemara, que cuando entra para conquistar Alejandro Magno Jerusalén, sale el Cohen Gadol de ese tiempo, que es Shimon Asadi, y con un grupo de judíos para recibirlo, y Alejandro Magno se postra, baja de su caballo, se postra y dice, bendito sea al que tú sirves. Y cuenta la historia que muchísimos años antes, Alejandro Magno había soñado con un ángel que le había dicho que iba a estar siempre al lado de él, que le había dicho que lo iba a acompañar, y cuando ve a Shimon Asadik, ve al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, dice, este es el hombre que yo soñaba, que me apoyaba, ese ángel que yo veía tenía la misma cara de este sumo sacerdote. Por lo tanto, no ejecutó ninguna cuestión de conquista con Jerusalén, sino más bien visitó el templo, se quedó muy conmovido por lo que allí vio, a tal punto que quiso poner una estatua de él dentro del sagrado templo de Jerusalén, pero el Cohen Gadol le dijo que no, pero que sí, en ese tiempo todos los niños que nacieran pudieran llamarse Alejandro, eso sí. Y bueno, así siguió, que en el año 332 de la era antes de Cristo, Alejandro Magno hizo la paz con Jerusalén, quedó afianzada la religión judía, hubo mucha paz en ese tiempo, y con el tiempo, esta conquista que hizo Alejandro Magno con Grecia, en una o dos generaciones, se fue entablando un contacto social entre los griegos y los judíos en el arte, en la ingeniería, en el ejército, en el comercio, en el idioma, en los entretenimientos, en los deportes, todo con mucha paz, con mucha armonía, todo estaba muy bien, y se olvidaron se empezaron a entremezclar. Ya empezaron los matrimonios mixtos, se adoptó el calendario solar, no había barreras sociales, nada era por la fuerza,
Y así empezó esta introducción del helenismo en el judaísmo. Y recién 50 años después de todo esto, viene Antíoco Epífanes. Y es él el que dice, hace las profanaciones más terribles en el Sagrado Templo y prohibiciones de todo tipo para los judíos. Y pareciera que eso fue lo que presionó, lo que sacó de esta situación de tanto placer, de tanta paz al pueblo de Israel. Pero se levantó una familia, la familia de los asmoneos, que siguieron fieles a Dios. Y es por esa pequeña familia que hubo un remanente tan pequeño que el pueblo de Israel no se asimiló totalmente. Y entonces vemos que siempre hubo un pequeño remanente, pero en el tiempo de la paz, en el tiempo de la armonía social, política, no había problemas y la asimilación era un pan de cada día. Y era una ofensa permanente a Dios, hasta que viene Antíoco Epífanes y hace las profanaciones más grandes. Entonces, para concluir esto, ¿a quién me tengo que asimilar? Bueno, me tengo que asimilar a Dios, tengo que emular a Dios, y no emular a esto o a aquello. Me tomo de la Torá, qué es lo que quiere la Torá, qué es lo que me indica la Torá, y en función de eso prosigo. Y a veces va a pasar que no vamos a tener paz, otros tiempos sí, pero sí seguir fieles a lo que, asimilarnos a la Torá, que es nuestra tabla de salvación, realmente lo que Dios dice y lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Bien, me parece interesante todo lo que ha venido diciendo Patri, como la asimilación a veces pacífica y a veces la asimilación es a causa de fuerza. Pero para mí el concepto es la cosmovisión. ¿A quién voy a emular? Si a la cultura de los que no tienen Dios o tienen otros dioses, o a la cultura de Dios. Ustedes saben que hoy estamos festejando Shabbat, que ya terminó Shabbat, ¿no? ¿Y por qué estamos festejando Shabbat? Porque emulamos a Dios. Dios descansó el séptimo día y nosotros estamos en eso. Y por último, lo que me gustaría es resaltar esa expresión que en algunas traducciones aparece. Lo vistió de túnicas de colores. Es decir, vistió el alma de Joseph con los preceptos de Dios, pero con alegría. Que los preceptos de Dios tengan gozo, alegría, tengan vida, que no sean aburridos. ¿Sí? Emular a Dios no nos debe dar tristeza. Emular a Dios nos debe dar mucho gozo y alegría.